Bueno, un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a estudiar qué es la historieta. Algunas recomendaciones como siempre. Estudiar todo lo que hemos trabajado en clase, mirar atentamente los videos, leer los documentos, observar detenidamente las imágenes, tomar sus apuntes en sus cuadernos de castellano. Esto te ayudará a recordar con facilidad las temáticas que se van explicando. Si puedes, busca material adicional en internet o en los libros de texto que tengas en tu casa. Sigue también los links que te compartimos para que amplíes tu conocimiento. Recuerda aprovechar al máximo el tiempo. Si tienes dudas, escribe por favor al WhatsApp. Y una recomendación especial es que debemos utilizar la plataforma Edmodo que la institución ha dispuesto para estas clases virtuales. También recuerda siempre las prácticas de higiene y salud. Lávate las manos antes de empezar la clase y después de terminarla. ¿Cuáles son los propósitos de esta clase? Vamos a reconocer la estructura, finalidad y características de una historieta. Y en una segunda instancia vamos a producir nuestra propia historieta, revisando que tenga todos sus elementos. Recordemos algunos saberes previos que ya hemos trabajado. ¿Cuál es el propósito de los relatos o de los textos narrativos? Recuerden que su propósito es siempre contar historias de diferentes maneras, ¿no es cierto? ¿Y qué partes tienen estos textos narrativos? Recuerden que los textos narrativos se caracterizan porque tienen un inicio, un nudo y un final. Y unos elementos muy importantes, que son algunos personajes, ambientes, espacios, tiempos, acontecimientos. Esto es lo que constituye un texto narrativo. Veamos entonces la historieta. Es un texto narrativo, lo cual quiere decir que tiene un inicio, un nudo y un final y todos sus elementos, un ambiente, unos personajes, unos hechos y un tiempo en el cual sucede. También decimos que la historieta es un texto mixto, es decir, que va a mezclar lenguaje verbal, las palabras escritas y el lenguaje no verbal, que pueden ser imágenes, gráficos, colores y algunos símbolos propios de la historieta. Otra característica importante de la historieta es que es un relato corto. A veces puede ser medio porque puede contener varias páginas. Su propósito es narrar una historia, pero para entretener y divertir al lector, porque tiene una característica de humor. Sus personajes pueden ser reales o imaginarios, todo depende de la creatividad de quien la escribe. Los elementos son los siguientes: tenemos las viñetas, tenemos las onomatopeyas y líneas cinéticas, tenemos la línea narrativa, los diálogos y los monólogos. Vamos a estudiarlos uno por uno. La viñeta es cada cuadrito, triángulo o la forma que usted escoja en la cual se representa una escena. Ahí vamos a dibujar los personajes y los ambientes y vamos a contar los hechos a través de los elementos del texto narrativo. Veamos aquí un ejemplo. En esta pequeña historieta, aunque está en inglés, podemos distinguir algunos diálogos, los personajes principales de la historia y algunos sonidos onomatopéyicos. Este ejemplo tiene dos viñetas. Miren que hay cada cuadrito, se pueden distinguir fácilmente por sus colores y diferenciar cada viñeta. Las onomatopeyas son sonidos escritos. Se escriben tal y cual como suenan en la vida real. Por lo general van entre signos de admiración. Vamos a algunos ejemplos de golpes, de explosiones, el bam, por ejemplo, de un golpe, el boom de una explosión, son algunos sonidos onomatopéyicos. También el sonido del timbre, de la campana, tilín, tilín, los sonidos de los animales, se escriben tal cual como se escuchan, tal cual como suenan, tal cual como se oyen, y por eso se llaman onomatopeyas. Otro elemento es la línea narrativa. Esta es muy importante porque siempre está al inicio de la viñeta o al final de ella. Siempre va dentro de un rectángulo. No indica, o sea, no es la voz de uno de los personajes, es la voz del narrador que externamente cuenta la historia. Aquí podemos mirar algunos ejemplos que nos señalan las flechitas rojas. Otro elemento del texto narrativo son las líneas cinéticas. Son dibujitos que expresan el movimiento, las sensaciones, los sentimientos de
de los personajes. Por ejemplo, mira aquí en el primero miramos cómo nos muestra el muñequito va saltando, ¿no es cierto? En el segundo ejemplo vemos algunas líneas cinéticas en el rostro que indican sorpresa, miedo, terror, susto, sudor. Y aquí podemos ver cómo estas líneas cinéticas que están alrededor de los personajes nos muestran sus movimientos y la fuerza del golpe. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta son los bocadillos de texto o diálogos, también se conocen como diálogos. Existen estos 6 que tenemos aquí en el cuadrito amarillo. El de conversación se utiliza un globo de texto con una flechita que indica sobre la cabeza de quien está hablando. El llanto o sudor se representa en un globo de texto con unas burbujitas al ruedo. El grito se presenta como en forma de estrella, ¿no es cierto?, que indica la fuerza de ese grito. Recuerden también colocarlo entre signos de admiración. El pensamiento es la nubecita y unas bolitas que caen sobre la cabeza del personaje que está pensando. La conversación a la vez es cuando algún grupo de personajes conversan todos a la vez. Entonces cada flechita hacia abajo indica lo que cada uno está diciendo, ¿no es cierto? Y hablan en coro, gritan en coro. Y este globo de texto punteadito indica el susurro. Luego ya dependiendo de la creatividad de cada uno de nosotros, de cada uno de los escritores de la historieta, pues lo podemos diversificar de alguna manera, utilizar colores, mezclar algunas de las formas, pero lo importante es que te indiquen conversación, llanto o sudor, grito, pensamiento, una conversación grupal o un susurro. Muchas gracias por su atención. Espero que tomen nota de este pequeño video. Escriban sus preguntas también a través del WhatsApp o de Edmodo y que con este video pues vamos a resolver la guía correspondiente.